Buenas tardes, ¿verdad? Ya, buenas tardes. Me voy a poner por acá porque no me gusta estar sentada y la parte de ese lugar. Primero agradecer enormemente a la División de Estudios de Posgrado que nos da esa oportunidad de difundir los resultados de la investigación a través de esta revista que se llama Educando para Educar. Levanten la mano, ¿quién conoce la revista? Con las mismas, no, a ver, pero 3, 4. Bueno, justamente este espacio es para difundir este medio de divulgación, podemos decirlo, muy de nosotros, de la Escuela Normal del Estado, a través de la División de Estudios de Posgrado. El primer artículo que está en la revista es Bienestar Infantil, desafíos desde un enfoque de cuidados, de Tania Magali Martínez Ruiz y una servidora. Tania no pudo venir, hoy tiene una situación de salud, pero la idea era que las dos lo presentáramos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente. Miren, el artículo está estructurado así como plantea las reglas, ¿no?, de toda la normativa para la difusión de los artículos. Está la parte de la introducción, y en la introducción ahí planteamos la importancia del bienestar infantil como de un derecho fundamental de la infancia, la influencia que tiene el entorno familiar, el entorno comunitario, el entorno escolar para el desarrollo tanto cognitivo, social, emocional de los niños y niñas. Y se habla de la metodología de estudio. No les voy a decir el contenido para que ustedes lean el artículo. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Cuáles son los objetivos de la investigación que se realizó? Este es un artículo científico. Se deriva de una investigación. Son resultados de una investigación que parte de 3 objetivos. El primer objetivo, ahí lo tienen ustedes, ¿verdad? Que se trata de describir los cuidados y descuidos, tanto en el aspecto físico, tanto en el aspecto social y emocional que viven los niños y niñas. El otro objetivo es identificar qué dinámicas socioespaciales generan bienestar a los niños y las niñas. Y el último es comprender quiénes son esas personas con los que los niños y niñas se vinculan para lograr su bienestar. Bien, vamos a pasar a la siguiente. ¿Cuáles son las bases teóricas en las que estamos trabajando nuestra investigación? Bueno, ya no es una investigación que se esté trabajando, es una investigación que ya culminó, y estos son los factores que inspiran este tema del bienestar infantil. La psicología positiva, de hecho, es la teoría del bienestar, así la considera la psicología positiva de Martin Seligman, y bueno, él habla de su modelo PERMA. El modelo PERMA, ¿qué significa la P? La P tiene que ver con las emociones positivas. El modelo de bienestar tiene que ver, o sea, bienestar tiene que ver con nuestras emociones positivas, que generalmente aparecen emociones negativas, dice Vizquera. La mayor parte del día tenemos emociones negativas más que positivas. Entonces, Vizquera, Martin Seligman, en ese modelo PERMA, habla de que uno de los pilares es precisamente buscar continuamente esas emociones positivas. El engagement, que es ese compromiso con la tarea que tenemos, con la función y la misión que tenemos, eso también genera bienestar. La R, ¿qué significa la R? Estas letras tienen que ver con el vocabulario inglés, y arriba está el español. La R tiene que ver con las relaciones positivas. Si tengo algunos compañeros que generalmente pues ocasionan conflictos, no me siento a gusto con ellos, todo el tiempo están negativos, mejor cruzo las manos, porque como que vibras negativas incluso hasta me las pasan, ¿no? Es importante buscar relaciones positivas.
Otro pilar dentro de este modelo es el meaning, que es el sentido que le doy a la vida, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene que yo esté aquí y ahora escuchando una plática o yo dando la plática? ¿Qué sentido tiene para mí? ¿Verdad? ¿Qué sentido tiene el que estudie determinada licenciatura? Y la última, que tiene que ver con los niveles de logro de mis metas, eso también genera bienestar. Entonces, bueno, de acuerdo a la teoría del bienestar de la psicología positiva, pues retomamos como que este modelo Pedro. Y la teoría ecológica de Rutger Bregman. ¿Quién ha escuchado a Rutger Bregman? No es un autor que haya así, como que es un autor que a lo mejor no está mucho dentro de la bibliografía de los planes de estudio, pero también es una teoría que nos ayudó a sustentar justamente este tema del bienestar. Aquí esta teoría ecológica de Rutger Bregman habla de estos sistemas ambientales en los cuales el niño está involucrado, desde el más pequeño, que es el microsistema, después el mesosistema, el exosistema y el macrosistema. No les voy a explicar cada uno de ellos, pero miren, aquí da cuenta de en qué consiste desde el contexto más cercano al niño, que es su familia, que es la vecindad, que es el centro escolar, ¿verdad? Y luego cómo estos microsistemas se relacionan entre sí, ¿verdad? Y luego cómo existe un exosistema, que es el gobierno, la familia extensa, la iglesia, la televisión, y el macrosistema, que es la cultura en general. Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a ver cuáles son los tipos de bienestar. Hay muchas clasificaciones. En el artículo nosotros hablamos de este: el hedónico, el eudaimónico y el bienestar social. Hay otras clasificaciones. El primero tiene que ver con el sentir placer todo el tiempo, ¿no? Sentirme feliz. Es como el más a lo mejor subjetivo, más a lo mejor egocéntrico, pensar únicamente en mí y evitar el dolor. El segundo, el eudaimónico, es como más en la línea de autorrealización, ¿sí? Aquí se habla de un desarrollo potencial humano y una satisfacción personal. Y el último, que seguramente es el que más de bienestar tendríamos que buscar en él, que es el bienestar social. Como apoyar al comunitario, el apoyo comunitario, las actividades prosociales, el ver la mejora de los otros a partir de también de yo crecer junto con ellos, las relaciones interpersonales y grupales, ¿verdad? Entonces también tiene que ver con ese bienestar relacional que vimos, por ejemplo, hoy en clase, y pues bueno, ese bienestar, el bienestar material, pues entra más allá de la parte compensación, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. ¿Y qué será el bienestar infantil? Vamos a ver el bienestar infantil. El bienestar infantil son las percepciones, pero esto de acuerdo a Oriazu, ¿sí? 2021, son las percepciones acerca de lo que los niños tienen de sí mismos y de las relaciones en los espacios tanto familiares como de la escuela, como de su barrio o colonia. ¿Sí? Esa es el bienestar infantil. Pero estas percepciones incluyen algo muy importante. Esta percepción tiene que ver con la valoración de su propia vida a través de ese sentir, pensar sobre el ser, el hacer y el poseer. Entonces tiene que ver esas percepciones en relación a estos tres aspectos: ser, hacer, poseer, y cómo percibo cada uno de ellos. Pasamos a la otra. Y también, de acuerdo a Medina de la Maza y otros, 2017, las dimensiones del bienestar, aquí habla de 4, aquí les hablan de 5, incluso de 6. Está el bienestar físico, el bienestar social, que vimos hace ratito, el bienestar cognitivo, también el aprender, ¿verdad?
es muy importante, y el bienestar emocional y afectivo. Y todo esto, ¿verdad?, dentro de un enfoque de cuidado, de atención a esos niños, de ver cuáles son sus necesidades y sobre todo sus derechos, de acuerdo a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. El niño tiene derecho a la salud, a una familia, a la educación, a los espacios de recreación, y todo eso tiene que ver con el bienestar del niño. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Cuál fue la población en la que se hizo la investigación? La población es un grupo multigrado de primero y segundo grado. Es una investigación que aborda mucho al conocimiento, porque casi todas las investigaciones de bienestar son o en primaria, secundaria y adultos, pero en preescolar no. Y entonces, bueno, el animarnos a trabajar el bienestar en preescolar, pues fue algo muy interesante. Se trabajó con primero y segundo grados del Jardín de Niños Tomás de Esteves de la comunidad Pardo de Villa de Reyes. Y también se trabajó con madres de familia. Y el enfoque de la investigación, como ustedes saben, pues vamos a hablar de 3 enfoques, y este enfoque se centra en un enfoque cualitativo, descriptivo e interpretativo. Vamos a pasar a la que sigue. ¿Qué actividades se realizaron? ¿Cómo se recaba información? Lo veíamos. ¿Cómo voy a obtener datos? ¿Cómo voy a hacer el levantamiento de datos? Dicen unos, ¿cómo voy a recabar información? Pues se hizo de esta manera. Se realizaron actividades propias de los niños y de las niñas de esa edad. Se trabajó con el SMART, una técnica SMART que es sentimientos, miedos, alegrías y tristezas. Eso significa SMART. Y a través del SMART se logró identificar qué les provoca a los niños tristeza, miedos, alegrías, y cuáles son esos sentimientos que los niños van expresando a través de esa actividad. Se trabajó la cartografía social, porque a través de la cartografía social, la técnica de cartografía social implica hacer un recorrido en la comunidad. Se hizo un recorrido en la comunidad donde los niños iban escribiendo, hablando de cosas de la comunidad, y es como un mapeo en la comunidad, y allí participaron también las mamás y los padres de familia, llevando a los niños, incluso registrando también cosas o integrando alguna información. También se trabajó en un mapa del cuerpo para identificar cuáles eran las emociones que los niños, en qué parte del cuerpo sentían determinadas emociones, y un ejercicio sobre el bienestar. Todo eso se documentó, se iba grabando, se iba transcribiendo, se hicieron registros de observación. Las entrevistas no fueron para los niños, las entrevistas fueron para los grandes, porque la técnica de entrevistas es más para los adultos, aunque también puede ser para los niños, pero tienes que adaptarla bastante. Son más bien actividades más acordes a su edad y las fotografías. Pasamos al siguiente. Pasamos a la que sigue. Bueno, vamos a ver cuáles fueron los resultados de esta investigación y que están ahí en la revista para que ustedes la lean así a detalle. De hecho, lo vamos a meter, yo creo que como un artículo que puedan leer dentro de la materia de bienestar que se da en educación primaria. Las demás licenciaturas no tienen esta materia, en primaria sí la tenemos, se llama bienestar. No es únicamente bienestar, también se habla del autocuidado y el bienestar. ¿Cuáles fueron los desafíos que identificamos? Fíjense que hay, en concreto, en esta comunidad, los niños pasan muchas horas solos porque hay largas jornadas laborales de los padres y la convivencia no se da tanto. En algunos casos los niños fueron abandonados, una niña fue abandonada por su mamá, entonces quien la atiende o la atendía era la abuelita o una tía, y la mamá pues a veces se aparecía, y bueno, esa es una de las cuestiones que a los niños les provoca tristeza, malestar.
problemáticas familiares, mucho alcoholismo, violencia y aislamiento social. Por ejemplo, una abuelita decía, no, yo vengo por mi nieta, llego a mi casa y cierro la puerta y no salgo para nada. Había aislamiento social en la comunidad de esa persona y eso venía a afectar el bienestar del niño y de la niña. Las condiciones económicas y ambientales de esa comunidad eran precarias, incluso el agua tenían que comprarla porque no tenían agua, entonces llegaba la pipa y pues, tenían que gastar mucho, ¿no?, en relación a este líquido vital. Y faltan espacios de juegos y recreación en la comunidad. Acuérdense de lo que vimos de los derechos del niño, no hay tampoco espacios de juegos y de recreación. Vamos a ver la que sigue. ¿Cuáles eran los espacios agradables para los niños? Como hicimos la investigación en relación a los tres ámbitos, casa, escuela, comunidad, bueno, lo que más sobresale en el caso de la casa, a los niños les gusta su cuarto, a lo mejor el cuarto donde duermen también sus papás, ¿no? Pero también a ellos les gusta ir. El patio, pero en el patio sí hay juegos. Y otros lugares donde juegan, ¿no? Y en la escuela sucede lo mismo. Ellos les agradaba los espacios donde hubiera juegos. Y su salón de clases también les gustaba y la maestra también les gustaba porque les ponía muchas actividades muy atractivas. Y en la comunidad les gustaba la plaza y el templo, ¿verdad? De la comunidad de paz. Vamos a ver la siguiente. Los espacios que les generan malestar a los niños, el recorrido que se hizo, pues los niños hablaban de la basura. Y en la basura que encontraban, pues un montón de botellas de cerveza, de vino, y decían que eso no estaba bonito, ¿no?, que eso era feo. Zonas en la casa, de la casa con tensión familiar, también para ellos era malestar escuchar a sus papás pelearse, ver a su hermano incluso mayor que llegaba alcoholizado, hablando pues palabras altisonantes, y todo eso les provocaba miedo, inseguridad, tristeza. Y también lo que les generaba malestar en la escuela era la cancha por falta de juegos adecuados. Decían que los juegos eso no les gustaban, ¿verdad? Entonces, pues hay que saber también qué juegos les gustan a los niños del preescolar. Pasamos a la otra. Y en los vínculos afectivos, que es la tercera categoría, si se fijan, estoy dando respuesta de acuerdo a las preguntas de investigación. Y en la tercera categoría, que es los vínculos, ¿quiénes son los vínculos para los niños que a lo mejor coinciden con nosotros también? El primer vínculo y el que tuvo mayor frecuencia en relación al vínculo afectivo y que les genera bienestar es la familia. La familia es la principal fuente de bienestar para los niños. Si no tienen el papá, o si no tienen la mamá, o si no tienen a quienes ellos quieren, pues todo el tiempo están pensando, es que no está mi mamá, es que no está mi papá, es que no vino mi tía, dependiendo de quiénes son sus agentes familiares. También expresan tristeza por la ausencia de sus padres, porque la mayoría de las veces están trabajando, son jornadas enormes en la zona industrial, y también pues porque algunas mamás o papás los han abandonado. Y los niños también consideran significativo, quieren mucho a su maestra y a sus compañeritos, lo sienten como parte de ese vínculo que les genera mucho bienestar. Algunos asumen, muchos de los niños, fíjense, tan chiquititos, a la hora de que se hizo la investigación, algunos niños decían que cuidaban a su mamá cuando estaba enferma, entonces asumían el rol de cuidadores. Y en esta comunidad, quien asume más el rol de cuidador, es la mujer. Entonces la mujer es la que tiene que proveer, incluso en algunos casos, de la alimentación, de cuestiones de la salud, etc. Más aparte, pues hacer la comida, cuidar, y cuando están enfermos, les preguntamos, bueno, ¿y quién cuida de usted, señora? Pues no tengo quien me cuide, ¿no? Los hijos llegan y quieren de comer, y aunque me den enferma, pero ellos quieren que les dé de comer, y tengo que tenerles de comer aunque me vean casi muriendo. Entonces, aquí esa parte de
siendo la que más provee la cuestión de los cuidados de los niños, niñas, incluso de toda la familia y de la casa. Y algunos niños pues asumen también ese rol en algunos casos. Pasamos a la que sigue. Y bueno, ya para casi cerrar, vamos a la siguiente. Ya para finalmente, las conclusiones y recomendaciones que tenemos en esta investigación son las siguientes. El bienestar infantil, en el caso de la familia, pues es muy importante tener una familia, pero sobre todo darle tiempo para dialogar, una atención de calidad a los niños y niñas. El bienestar infantil depende no únicamente porque esté mi papá o mi mamá, sino que también me dediquen tiempo, no estén con su celular, que me escuchen, que vean cómo juego, que jueguen conmigo, y ese tiempo de calidad les va a ayudar a generar un mayor bienestar. Las condiciones del hogar y la comunidad influyen en esa percepción del bienestar. No es un bienestar únicamente individual, sino que esté influyendo todo lo que está alrededor, ¿no? Influye lo que sucede en la casa, en la comunidad. La clave para fortalecer el apoyo a las familias y promover, es clave fortalecer el apoyo a las familias y promover espacios seguros y de recreación, tanto en la escuela, porque no había juegos como a lo mejor podemos ver en otros jardines de niños. No, aquí no había juegos más que en el piso, no de esos que pintan, y de recreación. Tanto en la casa, en la comunidad no había espacios de recreación. Se iban a Villa de Reyes cuando había feria, pero en su comunidad no había casi como espacios recreativos. Es necesario sensibilizar también sobre la importancia del autocuidado desde pequeñitos, cómo aprender a cuidarse y cómo eso también les va ayudando a favorecer el bienestar. La siguiente. Otra es, bueno, crear políticas y programas, pero nos toca, pero esta investigación también puede ayudar a proponer, ¿no?, algunas líneas de política que tengan que ver con el cuidado infantil, programas de cuidado infantil, e incluso de apoyar a las madres que cuidan mucho tiempo tanto a sus hijos como a otras personas enfermas, y hace falta como esas políticas de cuidado, sobre todo para las mujeres. La escuela debe promover esos espacios de bienestar y enseñanza de habilidades socioemocionales para que favorezcan el bienestar socioemocional. Y finalmente, el bienestar infantil pues debe de ser un compromiso social que involucre a familia, escuela y comunidad. El principal propósito de la educación es hacer a los niños felices. Y nosotras como educadoras, educadores, tenemos ese gran compromiso de hacer que los niños y las niñas sean felices, tengan bienestar en la escuela, con nosotros, a lo mejor en la familia ya no nos toca, pero podemos también contribuir con esto de Bronfenbrenner, cómo se van interrelacionando los microsistemas, como la escuela depende también de cómo ayudan los padres cómo ayudan también en la escuela. Y finalmente, pues cerramos, vamos a la siguiente. Gracias. Los invito a leer el artículo de la revista Educando. Definitivamente comprobado está que los niños rodeados de ambientes estables emocionalmente, llenos de seguridad y salud, son capaces de desarrollar sus potencialidades. De igual manera, conocer las necesidades individuales de los niños, respetar sus ritmos de aprendizaje, así como sus características personales, permitirá un desarrollo integral en la infancia. Otro tema importante que se aborda en este ejemplar alude a reflexiones sobre las interacciones educativas durante la educación a distancia en grupos de preescolar y primaria. Sabido es que en la educación a distancia, especialmente en preescolar y primaria, donde la interacción cara a cara es clave para el desarrollo social y emocional de los niños,
se ve limitada bajo esta modalidad. En ese sentido, invitamos a la doctora Escalante Bravo para que profundice en esta temática sobre las interacciones educativas durante la educación a distancia en grupos de preescolar y primaria. Adelante, la segunda diapositiva, por favor. Miren, la invitación a la presentación de la revista tiene, sí que conozcan lo que hemos escrito, pero también tiene el propósito de que ustedes se den cuenta que hay un espacio de difusión de lo que en el que ustedes también pueden participar. Esta investigación que les voy a presentar es un trabajo que se realizó, fui asesora del trabajo de titulación de 2 estudiantes en el ciclo escolar 2019-2020 del trabajo de titulación, o sea, en plena pandemia. Estábamos trabajando con las 2 estudiantes, una de preescolar y una de primaria. Las 2 estaban interesadas en hacer un trabajo de historia, ya tenían el protocolo. Una parte del protocolo era marzo, nos mandaron a todos a resguardarnos de la pandemia, incluyendo, por supuesto, la normal. Y entonces, ¿qué era lo que íbamos a hacer? A ver, las chicas estaban practicando, estaban haciendo su trabajo de titulación. Era marzo. Estábamos empezando el protocolo, pero lo que ya teníamos avanzado se tuvo que hacer a un lado, porque todos estábamos confinados. Las escuelas de educación básica, la normal. Entonces, ¿qué teníamos que hacer las maestras de la normal que estábamos asesorando trabajos de titulación? Pues cambiar las cosas, ¿no? O adaptarnos. Entonces, este trabajo, este artículo que aparece en la revista, que lo voy a ir, lo que les voy a platicar es el contexto. El artículo ustedes lo pueden revisar, pero lo que quiero abrir es la posibilidad de que su trabajo de titulación se convierta en un artículo con la ayuda de sus asesores de trabajo de titulación. O sea, ustedes van a entrar a un ámbito profesional diferente. Ya cuentan los cursos que hagan, tienen que empezar a formar un currículum que empieza con la escritura de textos académicos para después ingresar a otros niveles de estudio como maestría o doctorado. Entonces, ¿por qué no empezar desde ahora, desde sus primeros trabajos de titulación? Lo que mostró la doctora Vallejo también es un trabajo conjunto con una estudiante de maestría que ella asesora. Entonces, en los momentos en que ustedes eligen lo que quieren estudiar y junto con sus asesores de titulación pueden llegar a escribir. La revista está abierta para ustedes para que hagan sus primeros intentos de escritura a partir de las investigaciones que ustedes tienen pensado. Yo supongo que están ahorita ya pensando en la modalidad de titulación. Todavía no sé si tengan claro qué quieren investigar, pero bueno, todo esto que estoy contextualizando es, al fin de cuentas, son 2 tesis de investigación que están ya en el repositorio de la normal, que se escribieron durante la pandemia. ¿Qué tuvimos que hacer? Pues bueno, tuvimos que reconstruir el protocolo. Fueron 2 grupos, una chica de preescolar, de primero de preescolar. Estamos hablando de niños de 3 a 4 años. Y un grupo de primaria de quinto grado. Las circunstancias de los 2 grupos eran diferentes. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nos pusimos de acuerdo las 3 y lo que pensamos era documentar lo que estaba pasando en las escuelas de educación básica durante la pandemia, a partir de marzo. Y aquí nada más es una muestra de cómo cambiaron las interacciones entre las maestras,
la maestra de preescolar, el maestro de preescolar, con sus alumnos de primer año de preescolar, de 3 a 4 años, y de la maestra de educación primaria de 5º grado, porque ahora las interacciones ya no serían físicas, se darían a partir de un dispositivo electrónico. Y entonces las cosas que pasaron fueron muchas. Estas nada más les voy a mostrar. Adelante, por favor, la siguiente diapositiva. Este es el objetivo de la investigación. No se los voy a leer, ustedes lo tienen ahí. De la investigación de las tesis, de las 2 tesis que están en el repositorio. Que ustedes, cuando empiecen a construir su trabajo de titulación, forzosamente tendrán que construir un objetivo de lo que quieren hacer. En este caso, nosotros aprovechamos literalmente la pandemia para estudiarlo desde una disciplina. ¿Cuál era la disciplina desde la cual se podía estudiar? La historia. Y ahorita les digo por qué. Por favor, la siguiente. Este es el objetivo del artículo. Observen, la investigación que hicieron las chicas es mucho más amplia. Para hacer un artículo tiene que estar más constreñido a lo que yo quiero mostrar. En este caso, queremos mostrar las interacciones en 2 grupos, uno de preescolar y uno de primaria, y cómo fueron cambiando. Cómo cambió la vida de los niños, de los maestros y de las escuelas a partir de la pandemia. Adelante. ¿Cuál es el contexto? Primero, lo que vimos, ustedes estaban muy más jóvenes de lo que están ahora todavía, pero lo que en estos trabajos de titulación, de lo que nosotros recuperamos, había conferencias sanitarias todos los días, había numerosos decretos sobre la educación que debía de impartirse, o sea, dejaban de existir los lugares educativos. Ahora había no lugares. Los no lugares, o sea, no existía un lugar educativo. Una pantalla no era un lugar educativo. Entonces pasamos de los lugares a los no lugares. Entonces hay numerosos decretos de que el gobierno y las autoridades educativas tomaban decisiones sin saber qué hacer. Surgieron programas gubernamentales como el Aprende en Casa, el 1 y el 2. También ustedes, creo que esto les hace recordar que había una enorme incertidumbre sobre las características de la enfermedad. No se conocía la enfermedad, se estaba conociendo la enfermedad. Entonces había una enorme incertidumbre y desconocimiento. Eso provocaba otros sentimientos que se veían en los espacios. Pero a pesar de esto, se hicieron esfuerzos para adaptar la práctica docente. Adelante. ¿Por qué les digo que la asignatura o la disciplina que nosotros elegimos para documentar lo que estaba pasando era la historia? A veces pensamos que la historia está lejana, o sea, es lo que habla de Francisco Villa, lo de hace 50 años. La historia es hoy, ayer, en la mañana ya es historia, lo de ayer es historia. Entonces hay una rama de la historia que se llama la historia del presente, documentar lo que está pasando en ese momento. Y la riqueza que encontramos es enorme. Podemos documentar de forma presente lo que iba pasando en relación con la enfermedad, en relación con las decisiones que se tomaban desde lo sanitario y desde lo educativo. Entonces, la historia del presente nos permitió documentar lo que estaba pasando en ese momento. Adelante. Yo sí voy a ser muy rapidita. ¿Qué resultados encontramos? Si consideramos que las interacciones
que se dan en las escuelas. Primero, existe un espacio físico. Luego, las interacciones de los niños se dan específicamente, bueno, y de los demás, ¿no? Pero los niños desde pequeños identifican que ellos interactúan con personas, con objetos, pero se dan cuenta de que, aunque estén solos, existen otros. Entonces, estas interacciones se acotan a un espacio físico, en este caso, las normales. Las interacciones educativas normales eran un espacio de educación preescolar con una maestra y con un objeto de aprendizaje. Eso era la normalidad. Sin embargo, ahora la maestra o el maestro estaban o podían interactuar a partir de un dispositivo electrónico. Las fotografías que las chicas mostraban era un niño en la pantalla, así como en la plataforma Meet. Un niño, pero un niño, estaban juntos, 9 niños, pero estaban solos. Juntos porque compartían una videollamada, pero en su casa, pero físicamente estaban solos. O sea, no podían interactuar igual de manera física. Entonces, lo primero que cambió fueron las interacciones. Ahora imaginémonos cuáles son las interacciones entre un niño de preescolar y uno de primaria. ¿Cuáles son las dificultades? Adelante. ¿Qué significó dejar de asistir a la escuela? Pues, no sé si ustedes se acuerdan, pero mi padre no iba a la escuela al principio. Y luego, ¿qué se extrañaba? No interactuar con otros, no jugar, no hablar con otros, no aprender de otros, que aquí ya aparecen las teorías del aprendizaje. O sea, se aprende de los otros. Cuando se interactúa con otros, se aprende de los otros. No recibir realimentación de la maestra. A ver, los que paguen, no, o sea, no me está molestando, no me estoy diciendo que está mal el trabajo, no me está diciendo que escribí mal esto. Pero ¿eso qué significa en el aprendizaje? O sea, no había realimentación real. Y ya había intermediarios en el aprendizaje. ¿Quiénes eran? Pues en preescolar, ¿quién estaba? Bueno, en preescolar y en primaria, ¿no? ¿Quién estaba? Pueden ser los padres, podían ser hermanos, podían ser familiares, podían ser vecinos, en los dos casos, en preescolar y en primaria. Pero luego ya estos familiares o estos intermediarios, como que se sentían que ellos estaban en clase, ¿no? O sea, ellos decían, a ver, ¿qué le están preguntando a mi hijo? Y entonces yo le digo al niño, a ver, mira, responde a la maestra esto. Entonces, como que se apropiaban de estos procesos de aprendizaje. Adelante. Entonces, interacciones en un grupo de preescolar. El primer obstáculo fue el lenguaje. Estamos hablando de niños de 3 y de 4 años. Si en forma presencial el lenguaje era difícil, imagínense a través de un dispositivo. No se entendía lo que los niños decían, porque todavía a esa edad tenían dificultades con algunas letras. 3, 4 años. Entonces, el primer obstáculo fue el lenguaje, poder comunicarse la maestra a través de una pantalla con los niños y tratar de entender lo que dijeron. El segundo, dificultades para responder y la intervención directa de los acompañantes. O sea, lo que les decía, a ver, aparecía el papá y dile a la maestra esto. Le preguntaban al niño y al acompañante decía, contéstale a la maestra esto, o dile a la maestra esto. Entonces, parecía que el niño estaba aprendiendo más cuando no iba a la escuela que cuando iba a la escuela, pero ¿quién hacía las cosas? Entonces, ¿cómo esto? Todavía faltan investigaciones, supongo que ya hay, sobre cómo afectó realmente el aprendizaje.
y ya hay indicios, inclusive en la edad de ustedes como estudiantes, cómo les afectó la pandemia, porque este es otro nivel. Finalmente es esto, tareas o trabajos realizados por otras personas, era lo que yo les decía, o sea, parecía que los niños mandaban trabajos bien bonitos, los papás, a través de grupos de WhatsApp, contestaban, pero lo hacían ellos, pues quién sabe, ¿no? Adelante. En un grupo de quinto año estamos hablando de estudiantes de 9 a 11 años. Ya pueden hablar. ¿Todos tenían un dispositivo electrónico? No. Entonces, en una familia podía haber hasta 3 o 4 integrantes o más, y existía una computadora y existía un teléfono. O se comunicaba uno o se comunicaba el otro. Igual, los acompañantes en el aprendizaje a esta edad seguían siendo cualquier persona. Y la intervención de estos acompañantes era igual que en preescolar. O sea, también ayudaban a dar respuestas cuando se les preguntaba. Las escuelas implementaron grupos de WhatsApp cuando estaba prohibido en tiempos normales, pues se tuvo que recurrir a dispositivos electrónicos como los grupos de WhatsApp. Ahí se mandaban los trabajos, ahí se enviaban evidencias e información. Bueno, también se dieron cuenta que este trabajo también mostró que los estudiantes no poseen un dispositivo propio, lo que ya había mencionado, pero también hay una enorme desigualdad. Hay quienes tenían computadora, pero hay quienes no. La información académica, supervisar avances, enviar evidencias de trabajo, eran a partir de lo electrónico. Y lo que ya les mencionaba, los estudiantes igual de preescolar, bueno, preescolar estaba ahí más un adulto más presente, pero los niños de primaria estaban juntos, pero a ellos les motivaba a estar juntos, pero de todos modos sentían que se sentían solos a pesar de que en las llamadas podían estar juntos. Adelante. Finalmente, la asistencia de los estudiantes de quinto grado de primaria en las llamadas. Aquí las llamadas, sí contaba la asistencia, pero observemos, eran 33 alumnos y de ahí solo 18 fue cuando asistieron el mayor número. La menor asistencia, 9 de 33. Sin embargo, estos estudiantes egresaron de la primaria 2 años después. ¿Con qué competencias? Pues eso es una investigación pendiente. El programa gubernamental Aprende en Casa no les gustaba porque era ver la televisión, pero no es lo mismo ver la televisión con lo que yo me gusta ver la televisión que ver un programa donde pretenden enseñarte. Y finalmente, los maestros. ¿Estábamos listos para atender la educación a distancia? No. ¿También se aburrieron ustedes, no? ¿Los maestros utilizaban recursos didácticos? No. Porque los maestros también tampoco tenemos experiencia en el uso de dispositivos digitales. Entonces, todos entramos a una emergencia educativa dentro de una emergencia sanitaria y a ver cómo le hacemos. Al final de cuentas, los resultados sobre el aprendizaje todavía están pendientes. Entonces, adelante, creo que ya les gracias. Pero miren, lo que yo quería mostrarles es esto. Primero, que ustedes aprovechen, creo, están a punto de elegir su tema. Esperemos, y la modalidad, pero anímense a escribir sobre esto, anímense a crear un currículum en el que ustedes muestren lo que pueden hacer a partir de la escritura. La ayuda de sus asesores de tesis es importante también. En este caso,
bueno, en el caso mío, nosotros elegimos de las dos tesis nada más una partecita para hacer el artículo. Las dos tesis están en el repositorio. Si las podemos ver, allí están el contexto que se vivió durante la pandemia desde lo educativo. Eso es histórico, y cómo lo vivió la escuela normal y cómo lo vivieron los estudiantes que estaban en ese momento como estudiantes de la escuela normal para poder obtener el grado, la licencia para ejercer, en este caso de educación primaria y de educación preescolar. Entonces, voy ya con esto cierro, pero nada más lo que les quiero mostrar es cómo se va construyendo un documento a partir, bueno, en este caso de una emergencia, pero cómo es necesario definir un objetivo, cómo es necesario implementar estrategias e instrumentos. En este caso, todos estábamos confinados, hasta la asesoría de tesis. O sea, yo asesoraba también a partir de una plataforma. Las entrevistas se hicieron a partir de los formularios de Google. O sea, todo se hizo digital porque esas eran las condiciones. Entonces, nuevamente es una exhortación para que ahorita que elijan sus temas de investigación, échenle ganas para que puedan también escribir y vayan construyendo un currículum centrado en la escritura. Gracias. Creo que después de haber escuchado estas temáticas tan interesantes, pues bueno, es un momento para abrir un espacio para preguntas o comentarios en torno a estos temas que hoy nos han presentado y que sin duda son reflexiones en torno a nuestro papel como docentes. Entonces se abre el espacio si alguien quiere participar con algún comentario, algún cuestionamiento. Aquí está el micrófono. Bueno, también les comento que uno de los propósitos centrales de esta actividad es que la comunidad normalista conozca la valiosa oportunidad que esta casa de estudios ofrece para que puedan publicar en nuestra revista. De igual manera, queremos invitarlos a visitar la página de la revista en donde encontrarán los lineamientos para publicar y de igual manera conocer los diversos artículos que se han publicado con temáticas muy interesantes que pueden contribuir a su formación. Entonces, ustedes pueden entrar a la página de la normal, inmediatamente le dan en otros sitios, ahí les aparece la sección de la revista, en donde si es tan amable de poner en directorio, ahí empieza con la presentación de las personas que conforman el comité editorial de esta revista, así como el comité científico que está más abajo. Entonces tenemos la participación internacional de algunos investigadores que están dictaminando artículos, tenemos maestros de diversas instituciones normalistas, pero también de escuelas, universidades de nivel superior. Enseguida viene también otro espacio donde dice cómo publicar. Ahí se presentan los lineamientos, qué es lo que ustedes necesitan para publicar, y enseguida también estarán algunas políticas que la revista ya tiene. Entonces, esta página o esta revista, ahí vienen las directrices para los autores, pero también les comentamos que esta revista está enlistada en dos bases. En la pestañita penúltima se nos comenta en dónde está enlistada. Para las personas que desconocen qué significa que una revista esté indexada, pues bueno, es una revista que cumple con estándares internacionales que les permite aparecer en diversas
bases y que se ven y se leen a nivel mundial. Una de ellas, que me imagino que ustedes también conocen, es Dialnet. Estamos en 2 directorios, Latindex, Latinrep y Europa. Entonces, la revista tiene un rigor académico que le permite estar con unos estándares de calidad internacional. Y luego ya finalmente viene la sección que dice números, y entonces ahí se van a encontrar, por ejemplo, este número actual, pero también se van a encontrar números anteriores. Entonces, ustedes pueden ir revisando por sección la revista, desde el cintillo legal donde aparecen todas estas especificaciones que les he comentado, hasta revistas anteriores. Entonces, es importante que ustedes visiten la página, que empiecen a interactuar con ella y que hagan trabajo colaborativo con sus maestros. Al principio, como siempre comentamos en las clases, existe el miedo a la hoja en blanco, pero apoyados de sus maestros, como es el caso de las doctoras, podemos aventurarnos a la escritura. Ustedes saben que la escritura es ida y vuelta, es recursiva, hay que mejorarla todos los días, y bueno, de esta manera damos por finalizar esta presentación, no sin antes decirles que la División de Estudios de Posgrado agradece la asistencia de cada uno de ustedes y sí agradecer públicamente la presentación de estos 2 artículos tan interesantes, tanto a la doctora Vallejo como a la doctora Escalante, para la cual pues pedimos un fuerte aplauso.